Me llamo Sahara, le escribo desde España y ante todo quería agradecerle el esfuerzo que hace para enseñarnos cada día el Islam. Alhamdulillah, gracias a Dios. Llevo viendo sus clases desde hace más de un año y he aprendido mucho hasta ahora gracias a usted, gracias a Dios. Quería preguntarle cuál es la opinión del Islam, de Ahlul Bayt alayhimus salam, acerca de los fantasmas y espíritus, seres invisibles, no sé, jinn, lo que sea. Pues desde hace un mes y más o menos a mi familia y a mí nos están ocurriendo cosas muy extrañas en casa, objetos que se mueven por sí solo, televisión y luces que se apagan y se encienden por sí solo y otras cosas. En 3 meses han fallecido 4 familiares cercanos y no sabemos si esta puede ser la razón de lo que nos ocurre. Le agradezco cualquier consejo que pueda darme. Que Allah le bendiga a usted y a su familia. Muy bien. Muy estimada y querida hermana, vamos a ver uno por uno lo que está pasando en su casa. Usted está viendo que están pasando cosas raras en su entorno. Entonces piensas que puede ser que eso sea de cosas del mundo de más allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos responderlo? ¿Cómo podemos controlarlo? Lo que sea. Vamos a ver uno por uno. Entonces, primero, generalmente lo que nosotros tenemos la experiencia, muchas veces las cosas vienen de una persona cercana de la familia. Por ejemplo, alguien quiere que ustedes se muden de esa casa. Por ejemplo, un cliente. Eso muchas veces en nuestra experiencia eso ha pasado. Un vecino, un cliente, un hermano, por ejemplo, esa casa lo han heredado de tu papá, por ejemplo, no sé, de un abuelo fallecido. Entonces alguien quiere asustar a usted, un ser humano quiere asustarles y por ello quiere que ustedes abandonen esa casa. Muchas veces la razón principal es un ser humano causante de todo ello. Entonces, generalmente, todas esas cosas pasan dentro de la casa de un miembro de la familia o alguien cercano que tiene acceso a la casa. Entonces, bueno, realmente estas cosas pasan. Pero la causa no es nada del mundo de más allá, sino una persona aquí. Entonces, lo primero que tienen que investigar, a ver si hay algún interés en juego para que ustedes tengan ese miedo o que vayan a abandonar esa casa o lo que sea. Eso es el primer consejo que les puedo dar. Entonces, buscarlo entre los seres humanos que quieren asustarles. En segundo lugar, vamos a ver qué cosas, qué seres pueden hacer tal cosa. Primero, que generalmente en América Latina ustedes creen, son 2 cosas en principal, ¿no? O vamos a ver 3 cosas. Los espíritus o los seres fallecidos, los demonios, los jinn y los ángeles. ¿Cuál de ellos? O Dios. Dios no lo hace. Eso ya. Los ángeles tampoco lo van a hacer. Ángel caído no existe. Entonces nos quedan 2 opciones. Demonios, jinn o los espíritus de los fallecidos. Los fallecidos, a partir de ser fallecido, no pueden hacerles nada. Cuando una persona se fallece, se le corta su relación de la tierra. Entonces, todo lo que usted va a ver en esas películas tontas de Hollywood que muestra a un fallecido, su alma vuelve a vengarse de usted, eso es mentira. Eso es puro las supersticiones de la mente pudrida del escritor de guión de Hollywood. Solo puede ser producto de una mente pudrida. ¿Sí? Entonces, un espíritu o una fantasma, una persona fallecida no puede volver a hacer algo. O su espíritu vuelve diabólico. No, el ser humano siempre sigue el ser humano, nunca va a convertirse en un demonio. Es que todas esas tonterías es de los juegos, de películas de Hollywood, de propagandas, de leyendas, cosas así. Que usted va a ver Harry Potter, hay montonazos de seres que ya cada uno tiene poderes diferentes. Eso no existe. Son puras mentiras, totalmente mentiras. Fantasma, no existe nada. Entonces, el
espíritu de un fallecido no puede volver a la tierra haciendo daño a los demás. Eso es imposible. Pero si una persona haya sido fallecida y, por ejemplo, un oprimido, este oprimido puede pedir a Dios, escucha esto, puede pedir a Dios que pase cosas malas a los opresores, por ejemplo, una enfermedad, algo, sí, puede ser. Y esto no va a ser estos juegos, que uno va a mover una cosa de la mesa o de repente alguien te vaya a agarrar. No, va a ser de las causas naturales, pero accidentes, puede pasar accidentes. Quiere decir, nosotros lo llamamos la maldición. La maldición quiere decir Dios quita la bendición de esa casa por un pecado. Ese pecado puede ser oprimir a una persona, ser las personas que maltratan a los padres o cualquier otra cosa que alguien haya hecho por un pecado. Sí, el pecado puede traer consecuencias. Y consecuencias no es como juego, que uno se va a mover por sí solo o va a encender la luz. Eso es para las películas. ¿Me entiende? Por ejemplo, en una casa puede ser que la electricidad, por humedad, algún cable está dañado por humedad. O la casa es muy antigua, tiene algún problema. Entonces, televisión se apaga, se enciende. Eso pasa. Muchas veces en las casas antiguas eso pasa. Daño físico dentro de los cables o el sistema de la electricidad de la casa. Ningún ser no lo puede causar. Entonces, hemos dicho, un espíritu de un fallecido no lo puede hacer. Aunque puede pedir la maldición de Dios para los opresores. Entonces, por ejemplo, en una casa donde se está cometiendo muchos pecados, borrachería, fornicación, sodomía, asesinato, el aborto, sí, esa casa no va a recibir la bendición de Dios. Entonces está expuesta a muchas aflicciones, enfermedades, accidentes, pero eso no es como usted lo dice, de repente una cosa se mueve, no. Dos razones principales van a ser las causas de estas muertes accidentales. Antes de llegar a ese punto, también quiero hablar del rol de los demonios, los jinn, seres invisibles, que es una especie que se llama jinn. Está mencionado en el Sagrado Corán. Dios ha creado a los jinn de la llama del fuego, no del infierno, no, del fuego normal. Entonces, los jinn del cuerpo son más sutiles, son más ligeros que nosotros porque tenemos cuerpo del barro, de la tierra. Los jinn tienen el cuerpo de la llama del fuego. Algunos quieren decir que eso es de plasma. Plasma es un estado entre cosa material y la energía. Yo no puedo afirmar ni rechazarlo. Algunos quieren decir que los jinn son de plasma. No sé. Pero lo que tenemos en la ley del Sagrado Corán dice llama de fuego. Sí, eso que es arriba del fuego se llama llama del fuego. Los jinn del cuerpo son de llama de fuego, son más ligeros, son más sutiles corporalmente. A veces tienen algunos poderes. Pero los jinn no pueden poseernos. No pueden. Los jinn son dos grupos: creyentes, que son musulmanes, no creyentes, que son incrédulos y que son seguidores de Satanás. Entonces los creyentes ya no van a molestar a nosotros ni se van a intervenir en asuntos de nuestra vida. Ya viven su vida en su lugar. Pero los que son seguidores de Satanás, ellos sí pueden tener acceso a nuestra vida, no de forma material, sino van a tener acceso a hacernos tentaciones. Tentación está al oído del corazón. No te van a sentar en una mesa y hablándote, no. Te van a empezar a hablar desde tu interior. Mucha gente piensa que de repente la silla empieza a hablar. Yo soy el demonio que estoy en el... No. O algunos piensan que el demonio va a poseer a alguien. No. Puede ser que el demonio haga tentación a una persona y esta persona venga a hacerte tentaciones. Quiere decir,
lo que estás escuchando de ese amigo perverso son tentaciones que recibió ese amigo de parte de Satanás. Y él lo hace por libre albedrío, por mala intención, porque lo ha escuchado de Satanás en su oído de corazón. Entonces Satanás no nos habla de fuera, sino de este interior nos habla. Cuando un corazón sea un corazón apegado al pecado, un corazón muy agarrado al pecado, entonces ese corazón va a ser el lugar de Satanás. Satanás habla a esa persona en su corazón, recibe tentaciones, nos hace tentaciones. Eso puede ser. Pero poseer a un ser humano no lo hace, o hacernos perder algo no lo hace, menos en la casa de los creyentes. Entonces los demonios tienen acceso limitado, o mejor dicho, no tienen acceso a la casa de los creyentes. Pero hay algunos lugares que sí los demonios tienen acceso. Le voy a contar en qué casas los jinn tienen accesos. En estas casas generalmente usted va a ver muchas tentaciones, muchos pecados, muchas peleas. Donde va a estar presente el demonio, los seres humanos empiezan a odiarse. Odiarse, tener mucho miedo, muchas imaginaciones, alustraciones, supersticiones. Y entonces la gente está muy asustada. En la casa que esté presente el demonio mucho por el pecado, entonces estas personas tienen mucha desconfianza, mucha traición, mucha mentira, mucha pelea, incluso muchos crímenes. Cuando usted va a ver que, por ejemplo, un padre en Francia, usted busca los casos de asesinato de los niños asesinados por los propios padres. Un papá me va a asesinar a su hijo de 3 años. ¿Cómo puede ser? Sí. Cuando el ser humano en su naturaleza haya cometido tanto pecado, que está tan apegado al pecado, entonces no va a amar a los hijos. Porque amar a los hijos es carácter del creyente. Cuando una persona pierde la fe por mucho pecado, entonces no va a amar ni a su esposa ni a sus hijos. Es decir, solo el creyente va a amar a los hijos, a su esposa, a su familia. Entonces, cuando una persona menos creyente, nosotros lo llamamos más cerdiano. Cerdiano es la persona que come mucho cerdo, mucha sangre, mucha carne haram, mucha carne del supermercado. Entonces esa persona se aleja mucho de la naturaleza humana, de la naturaleza del creyente, un borracho, un pecador, un sodómico, un no sé qué. Entonces, bueno, ahí va a haber mucha violencia, mucha mala intención. No va a existir veracidad ni sinceridad. Vamos a ver, si en una casa que va a estar estos pecados, va a estar abierta esta casa para recibir a los demonios. Primero, más que todo, es abandonar el rezo. En una casa que nunca se llama para la oración, azán, nunca se hace azán. Porque cuando se hace azán en una casa, se van los demonios. No pueden estar presentes donde se hace azán. Por eso es recomendable siempre poner azán o hacer azán, mejor hacer en vivo. En una casa, entonces, nunca va a estar el demonio presente en esta casa. Cuando llega el momento de azán, por ejemplo, de mediodía, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuando se hace azán en una casa, el demonio no puede entrar, porque los ángeles entran, van a ser guardián de esa casa y los demonios se van. Entonces, si tienes miedo que el demonio está presente, haga azán por la madrugada, mediodía, la tarde o caso la noche. 5 veces hacer azán. Mejor los hombres lo hagan, si no, las mujeres también pueden hacer azán. No hace falta que lo hagas con gritos, lo haces con voz normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eso también funciona. Primero azán, el rezo, ¿qué más? Recitación del Corán en una casa, todo eso ayuda que esa casa tenga esa luz de presencia de los ángeles y los demonios no entran. En otro lado, las cosas que permiten que los demonios entran. Primero, el estado del jinaba. El estado del jinaba significa una persona, mujer o hombre, después de tener relación sexual, no haya hecho ghusl, la purificación. Una persona después de tener sexo, el hombre después de estar eyaculado,
La mujer después de estar menstruada no han hecho ghusl. Ghusl significa es una lavada del cuerpo con la intención, que esa intención solo es aceptable de los musulmanes. Quiere decir, un cristiano hace ghusl, no vale. Un judío hace ghusl, no vale. Entonces, con la intención de ser para Dios, eso solo vale cuando una persona haya convertido al Islam. Una persona después de haber convertido al Islam con la intención de hacer ghusl, la purificación, va a lavar todo el cuerpo, la cabeza, la garganta, la parte derecha y después la parte izquierda, se llama ghusl. Se purifica del estado de contaminación del jinaba. La mayoría, todos los cristianos adultos, todos los judíos adultos que no han hecho ghusl el jinaba, lo que el Islam nos enseña de esa purificación, entonces siempre están objeto de esas tentaciones del demonio, y que el demonio entra en su vida y te hará imaginar cosas feas, te hará imaginar muchas dudas en contra de Dios, sobre la fe, muchas cosas malas le van a pasar a esa persona. Entonces, una persona en el estado de jinaba, ese jinaba es bastante importante, aunque yo sé en la cultura occidental ustedes no lo entienden, pero permítame decirte, una vez el chofer del Imam Khomeini, dice que de repente me llamaron, Imam Khomeini quiere ir a un lugar. Y yo estaba con mi esposa y después de tener relación sexual, estaba con mi esposa. Y aún no había hecho ghusl, no había hecho no había tomado la ducha, no había hecho la ducha completa. Entonces yo dije, no importa, voy a llevar al Imam Khomeini con el coche y lo llevo, y después vuelvo a la casa y voy a hacer ghusl. Dice, cuando llegué a la casa del Imam Khomeini, el Imam Khomeini me vio en ese estado, porque Imam Khomeini era un místico, y a él le vio con esta contaminación. Entonces le dijo, no hace falta que tú me lleves. Por favor, usted vete, con otra persona me voy. Usted tiene otra cosa que hacer. Así es, el estado del jinaba es un estado de mucha contaminación, o mejor dicho, acceso del demonio. Entonces la persona, purificación, ghusl. Otra cosa que da acceso a los demonios es la música instrumental. Muchas casas en Occidente tienen esa música occidental, incluso tienen instrumentos musicales que así en todas las casas existe. Guitarras, tambores, piano, eso todo es, yo los llamaría la puerta secreta del demonio a una casa. Entonces usted va a saber por esta razón, en donde ellos quieren que no entren los ángeles, siempre instrumentos musicales están en estas casas, siempre. Y usted siempre va a haber peleas en estas casas. Entonces estos instrumentos musicales que generalmente se utilizan para la música haram, sí. ¿Qué más? En la casa donde se habla mucho de jinn, se habla. De brujería, de hechicería, se habla. Solo al hablar te hará imaginaciones. Cuando te hace imaginaciones, da acceso a ellos. Dice, para que ellos no puedan entrar, no hable de ellos. No hable de ellos. ¿Qué más? La comida. La sangre en la comida, la carne del supermercado que contiene sangre, el cerdo, jamón, alcohol, cerveza. Todo eso también da un acceso, así como portal. El Sagrado Corán dice, Rejsun man amal ash-shaytan. Todos los embriagantes son cosas impuras de la obra del demonio. Entonces la persona se emborracha y hace de todo lo que su amo, el demonio, lo pide. Entonces, en el Islam, todo lo que es embriagante es impuro. Todo eso porque da acceso al demonio. Una vez que hayas hecho todos estos mensajes, estos consejos que le he dicho, ahora vamos al siguiente. Entonces ya no vamos a tener presente a los demonios. ¿Listo? Muy bien. Hemos dicho la causa principal de los accidentes mortales son dos. ¿Se puede limitarlos? Sí. ¿Se puede eliminarlos? Sí. El primero es el pecado. Todo lo que es pecado en el Islam. Cometer pecado, más que todo cuando sea pecado en contra de un ser humano. Por ejemplo, hablar mal de una persona ausente. Oprimir a una persona débil. Quitar el derecho de alguien. Robar de alguien. Usurpar, de alguien. Pegar a alguien. Haber asesinado a alguien.
Todo eso tiene consecuencias muy graves y traerá consecuencias mortales. Y hay que arrepentirse enseguida y devolver ese derecho o ir a complacer a la persona que le hemos sido cruel. Entonces, eso es el primero. Los pecados sí traen muchas consecuencias mortales. Entonces, si en esta casa haya alguien que es un pecador, un perverso, pedir que se arrepienta o que abandone esa casa. ¿Me entiende? Por ejemplo, es una prostituta que vive en esa casa. O es un político, que son mucho peor que las prostitutas, porque esa prostituta daña a ella o a la sociedad, pero los políticos dañan a toda la sociedad, a un país entero. Entonces, estas personas, por ejemplo, un político que va a firmar, atacar a un país, otro país, y van a matar mucha gente. Esto es decir, la sangre de todos los que mueren en esa guerra se va a contabilizar a cargo de ese político. Entonces ese político va a tener la vida maldita por mucha sangre derramada. Entonces le viene encima muchos accidentes mortales. Entonces en primer lugar es el pecado. Hay que arrepentirse del pecado y si tenemos a alguien en nuestra casa, en nuestro entorno que es un pecador, o alejarnos de ello o pedir que se aleje de nuestra vida. En segundo lugar, lo que ustedes muchas veces lo descuidan en Occidente es lo que nosotros llamamos el daño del ojo. Escúchalo bien. Muchas veces estos accidentes mortales vienen por el daño de ojos. Ustedes dicen de mal ojo, y eso sí existe. Mal ojo cuando viene. Cada ostentación de cosas materiales, entonces cuando ya está expuesta a los ojos de las personas pecadores, materialistas, estas personas pueden transmitir tantas cosas negativas a tu vida que incluso puede enfermarte, incluso puede matarte. Por ejemplo, usted va a comprar una casa de lujo, va a comprar muebles de lujo, va a poner una mesa de comida de lujo, va a poner, la ropa de lujo. Tienes un hijo lindo, le vas a poner ropas súper elegantes de lujo, así como exponiendo tu plata en cosas materiales, de una forma que la gente cuando lo va a ver dice, ¡ay, Dios mío! ¿Cuánta plata ellos tienen? Solo los muy estúpidos, la verdad le digo, eso entiéndalo. Los muy estúpidos van a competir en cosas materiales exponiendo las cosas de lujo. ¿Qué quiere decir? Queridos hermanos, vamos a darte un ejemplo. Lo han entendido muy bien los musulmanes y los judíos y algunos cristianos, podemos decir creyentes. Dice, aunque tenga la plata, no puedes vestirte de seda o de oro o ponerte una casa lujosa. Muchas personas piensan que eso es por un carácter religioso. No, eso es por mucha sabiduría. Si usted va a ver que un judío tiene mucha plata, un cristiano creyente tiene plata, pero aún así sigue teniendo una ropa modesta, vive en una casa modesta, no es porque es tacaño, es porque es sabio. Si vas a ver un musulmán que tiene plata, pero sigue viviendo en una casa modesta, es porque es muy sabio. Bueno, si no ayuda a los pobres, sí es un tacaño. Pero si ayuda a los pobres, entonces recibirá la bendición y ya está haciendo lo correcto. Entonces, tener plata no está mal. Pero vivir una vida de lujo, vivir en un palacio, comprar un coche de lujo, es solo de los estúpidos que no saben esta regla. El daño del mal de ojo, que se dice que una vez era profeta del Islam o un imam que estaban pasando, era el profeta del Islam si no me equivoco, estaban pasando por un cementerio, el mensajero de Dios dijo, la mayoría que están muertos en este cementerio han muerto por mal de ojo, han muerto por mal de ojo. Imagínense. Eso es lo más dañino que la gente no lo entiende. Por eso usted va a ver que los actores y actrices de cine, los futbolistas, los celebrities,
casi podemos decir la mayoría de ellos tienen la vida muy, muy problemática. La vida de pareja que tienen es bastante problemática. Siempre les pasa cosas fuertes, le pasa cosas malas, lo que va a exponer su lujo en los medios de comunicación. Lo que va a poner, uno se va a comprar una casa de lujo, un coche de lujo, una vida de lujo, algo de lujo. ¿Me entiende? Esto es como entrar en una competición material con la gente. Incluso era una persona en el tiempo del profeta Moisés que se llamaba Qarún. Qarún era una persona muy, muy adinerado, tenía mucha plata, que todos los hijos de Israel lo veían con mal de ojo. Quiere decir, lo veían con mucha envidia. Cuando lo veían a él, decían, ojalá yo tuviera tanta riqueza como el Qarún. Está mencionado en el Sagrado Corán. Dios dice en el Sagrado Corán que de repente una noche la gente duerme, mañana se levantan, van a ver que desapareció Qarún de la tierra. Quiere decir, tantos malos de ojo él recibió porque era muy rico y él ostentaba mucho su riqueza y no lo ayudaba a los pobres. Entonces, cuando le decían ayude a los pobres, decía, ay, ese dinero es lo que yo lo he ganado por mi esfuerzo, por mi sabiduría. Entonces, Dios lo aniquiló de esa forma. Eso es una ley de Dios en la tierra, que el daño del mal de ojo es bastante serio. Entonces, los sabios musulmanes, judíos, también los cristianos, ya han sabido que tienen que vivir de forma muy modesta. Eso es de sabiduría, no es de ser tacaño. Eso ustedes tienen que entenderlo. Mucha gente no lo entiende. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar las consecuencias de los pecados y del mal del ojo? Eso hay que responderlo. Muy bien. El pecado hay que arrepentirse. Pero si en algún tiempo hemos ostentado demasiado en la cosa material, ¿ahora qué debemos hacer? Yo he comprado una casa de lujo. ¿Ahora qué tengo que hacer? He comprado un coche de lujo y mucha gente me lo han visto, o que me he puesto de una ropa como exhibiendo mi plata demasiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? La solución que los sabios dan son los siguientes. Primero, dar limosna. Limosna escondida a los creyentes, de forma que el creyente no sepa de dónde le ha llegado esta limosna. ¿Me lo escuches? De forma que el creyente no sepa cómo usted lo has ayudado, que nunca sepa que tú lo has ayudado. Porque si vas a ostentar, se pierde la bendición de la limosna. Entonces, limosna es bastante bueno, bastante ayuda bastante a impedir estas aflicciones. La segunda cosa que se puede hacer son sacrificar los animales. Sacrificar un cordero, una gallina, un gallo, no sé, un animal, con la intención de darlo a los pobres. Igual hay que darlo a los pobres. Entonces, cuando se derrama esa sangre de animales, como se está dando una alma, sacrificando un alma de un animal con el permiso de Dios, en el nombre de Dios. Ojo, solo ritual islámico. No que un cristiano, un judío mata animal, no vale. Necesariamente tiene que ser sacrificado por un musulmán. Cuando el musulmán quita la vida de ese animal con esa intención de darlo a los pobres, eso es bastante bueno. Siempre los místicos, siempre. Cuando le pasaba a alguien una enfermedad fuerte, le morían personas cercanas de repente, decían, por favor, sacrifica un cordero. Nosotros en Irán hacemos, cuando uno va a tener un accidente, enseguida vamos a sacrificar un cordero y lo vamos a repartir a los pobres. Decimos derramar sangre de cordero para los pobres y para Dios, y la carne para los pobres. Entonces eso ayuda bastante, Entonces hemos dicho limosna, y más que limosna es sacrificar un animal como cordero, no sé, una vaca, lo que puedes. O si no puedes, una gallina, un gallo, un animal chiquitito. Y pasarlo a los pobres, de una forma escondida. ¿Qué más? Hay ciertos dhikr, recitación del Corán. La verdad es muy, muy importante. Hacer la oración a tiempo es bastante importante, pero hay ciertos dhikr. Dhikr significa forma de mencionar a Dios
en palabras, nosotros decimos necesariamente en árabe. Eso también son claves.